Bueno, vamos a empezar. Entonces les estaba diciendo, vamos a hacer un repaso, ¿no? Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que habíamos visto. Eh, Les había dejado unos enlaces ahí en la guía y ahorita los puse aquí algunos de ellos. Por ejemplo, les había dicho, ahí en la guía pueden encontrar un enlace, les había dicho, de cómo se ve la muerte de una estrella. Y ahorita se los puse aquí. Sería este. Ahorita se está. Ya se los envié, pero traten de encontrarlo. De todas formas, lo estoy enviando otra vez para que lo localicen. Ahí está. Ya casi se envía. Ahí está. Entonces, vamos a abrir ese video, ese videito. Siendo aquí se le conoce como una supernova. ¿Qué es una supernova? La supernova es la muerte de una estrella, así se le conoce. ¿Por qué la muerte de una estrella? Porque, bueno, hay algunas estrellas en el universo. Ahí está. Entonces, ¿ya vieron cómo se ve? Entonces, esa es la muerte de una estrella, conocido como la supernova. Y como ya vieron que cuando explota, lanza cosas. Bueno, pues esas cosas que lanza, ya dijimos, ¿no? Son los elementos químicos que van a dar alrededor de la atmósfera. Algunos se quedan en el aire. Ajá, o sea, lo que conocemos como la atmósfera. Y otros en la biosfera. Sí, en diferentes partes. Entonces, y gran parte de estos pues acaban en el suelo, otros pues ahí en la atmósfera, como les decía. Por cierto, la atmósfera tiene diferentes capas. Entonces, y atmósfera significa en griego conjunto de gases, algo así. El caso es que ahí en la atmósfera, ahí se encuentran los gases, los diferentes gases, algunos de benéficos para el ser humano y algunos son maléficos para el ser humano. Pero aún si estos fueran maléficos para el ser humano, para la Tierra serían hasta benéficos. Algunos de estos, por ejemplo, gases que se concentran en la atmósfera y que están también los elementos químicos, este, impiden que la Tierra se congele. Si no fuera por estos gases, la Tierra se congelaría. ¿Sí? Se les conoce como gases de efecto invernadero. Entonces, gracias a estos gases es que nosotros no nos congelamos, ¿no? Si no hubiera una temperatura así extremadamente fría, que pues se congelaría la Tierra, ¿no? Y todo lo que hay en ella. Entonces, estos gases impiden que esto suceda y que le dan cierto calor a la Tierra. Entonces, pero para nosotros algunos de estos son maléficos, pero para la Tierra son benéficos, ¿no? Este, y existen, como les decía, otros que son benéficos para el ser humano, por ejemplo, el oxígeno, ¿no? El oxígeno es uno de estos gases que son bastante benéficos para el ser humano. De hecho, si no existiera este oxígeno, el ser humano, y bueno, no solo el ser humano, también eh, los animales también, incluso las plantas, bueno, no tanto las plantas, más bien los animales y los seres humanos. Este, sí, los animales y los seres humanos, si no existiera el oxígeno, no vivirían, o sea, desaparecerían, se extinguirían, ¿sí? Entonces, y este oxígeno también es un elemento químico, ¿no? Entonces, explota la estrella y el resultado de esta explosión se va distribuyendo en diferentes partes, ¿no? Algunos acaban en la atmósfera en forma de gases y algunos acaban en el suelo
y sus alrededores. ¿Sí? Entonces, el caso es que en todos lados se encuentran estos elementos químicos, ya sea en el suelo, en la atmósfera, eh, alrededor, donde sea, pero en todos lados hay los elementos químicos. Y ahora, como les decía, eh, estos elementos químicos, a su vez, son como, hagan de cuenta que son como una especie de polvito, y que las pequeñas partículas que tiene el polvito, vamos a decirlo así, este, por decir, vamos a poner acá una imagen de un polvito, solo para tener una idea más o menos, ¿no? Cómo son las partículas y todo eso. Ándale, más o menos como este. Ándale. Voy a hacer como este. Como este, vamos a poner como este. Vean este. Entonces, más o menos así se ven los elementos químicos cuando salen expulsados de la estrella, ¿no? Como una especie de polvito. Más o menos así. Ahora, hagan de cuenta que eh, si ampliamos la imagen, podemos ver pequeños puntitos, ¿no? Entonces vamos a ver acá. Vamos a ampliar la imagen, vamos a recortarlo. Ahí está. Una especie de puntitos, fíjense bien. Estamos más así. Ay, ¿qué hice? O sea, ya vean ya ven que se ven como puntitos. Ahora, hagan de cuenta que en esos puntitos hay miles, si no millones de átomos. O sea, en un puntito, por ejemplo, vamos a poner un poquito más cerquita. Por ejemplo, un puntito como este de acá. Ya está. Ahí se trabó. Por ejemplo, este puntito de acá, ¿no? Ay, no me deja poner. No me deja escribir. Ahí está. Ahí está. Ay, Dios, ¿qué hice? Esa era así muy grandote. Esa era así. Ah, ya me acordé. Ahí está. Ya vieron que acá hay como un puntito. Ay, se atoró esto, no sé qué le pasó. ¿Sí llegó? No. Bueno, no sé si lo ven, pero imagínense que que en ese polvito hay esos como puntitos. Y que en uno de esos puntitos hay un montón de átomos. ¿Sí? Entonces, si ustedes vieran en un microscopio ese puntito que forma el polvo, ustedes verían ahí un montón de átomos. ¿Sí? Ya dijimos que el átomo no se puede ver en su interior, ¿no? O sea,
los microscopios no alcanzan a ver en el interior del átomo. Pero sí se logra ver el exterior y se ve como una esferita. ¿Sí? Así se ve el átomo. El exterior del átomo se ve como si fuera una pelotita. ¿Sí? Así se ve el átomo. Ahora, aunque no se puede ver el interior del átomo, se han hecho experimentos, diferentes experimentos, y se ha podido eh, encontrar o hallar que el átomo en su interior tiene otras partículas. ¿Se acuerdan lo que les había comentado? Ahora, como les voy a hacer unas preguntas de repaso ahorita. Les voy a poner acá un átomo y ustedes me van a decir cómo se llaman sus partículas. Por ejemplo, voy a ver acá un átomo. Vamos a ponerla de azul, pues, eso de aquí. Esos de gris. Y aquí vamos a poner como verde. Ahí está. Entonces así se vería el interior de un átomo, ¿no? Así se vería el interior de un átomo. Yo no sé qué pasa, como que se atora esto. Ahí está. Vamos a eliminar esto. Ahí está. Entonces, dígame, ¿cómo se llama esa esferita de color verde? ¿Y cómo se llama el de color azul? ¿Y qué carga tiene? ¿Cómo se llama la de verde? ¿Cómo se llama la de azul? ¿Y qué carga tiene? Les voy a poner acá opciones. A ver, 5 opciones. ¿Cuál es la correcta? La de verde es, la esferita de color verde es. ¿Cuál de esas es? ¿Será una partícula nada más? ¿Será una molécula? ¿Será un protón? ¿Será un electrón o será un neutrón? ¿Qué es esa de verde? ¿Cómo se llama? ¿Y la de color azul cómo se llama? A ver, acuérdense que necesito que contesten para que así se vea su avance. Si no lo saben, simplemente digan no lo sé, no me acuerdo, pero no se queden así sin decir nada. Ándale, y los de azul,
Los de azul, suponiendo que sean partículas que tengan carga, ¿no? Porque no, que tengan carga. Bueno, sí podría ser, pero si tienen carga, ¿cuáles serían? Acuérdense que en el núcleo se encuentran dos tipos de partículas. Una que no tiene carga y otras que sí tienen carga. ¿Cómo se llaman los que sí tienen carga? Ándale, los protones, ¿no? Los que sí tienen carga. ¿Y los que no tienen carga, cómo se llaman? Ándale, los neutrones. Muy bien. Ahora, estos dos protones y electrones, los dos tienen carga. Ahora, ¿qué carga tienen? Los protones tienen carga, ¿qué? ¿Qué tipo de carga tienen los protones y qué tipo de carga tienen los electrones? La respuesta puede ser, bueno, les voy a poner una opción, ¿no? Ninguna. Ándale, ¿y los electrones? ¿Cuál sería la opción correcta? Ninguna, positiva o negativa. Ándale. Y ahora esta última, ¿los neutrones tienen carga? ¿Cuál sería la opción correcta aquí? Ninguna, positiva o negativa. Sí, ándale, la negativa ya lo dijeron. ¿Y los electrones, neutrones, perdón? ¿Cuál sería la opción correcta ahí? ¿La A, la B o la C? Ninguna, positiva o negativa. Los neutrones. Estamos con los neutrones. ¿Cuál es la carga de los neutrones? Ajá, sí, sí, ya lo contestaron. A ver, no. Los neutrones. Neutrones. Los protones ya dijeron positiva, los electrones negativa. Ándale, ninguna, ¿verdad? La A, la opción correcta es la A. Entonces, para los protones, la opción correcta es la B. Para los electrones, la opción correcta es la C. Y para los neutrones, la opción correcta es la A. ¿Vale? Bien, entonces, ahora, otra pregunta de repaso. ¿Cuáles giran? ¿Cuál de estas partículas que mencionamos ahorita, o sea, protones, neutrones o electrones, giran ay, en órbitas? ¿Cuál de estas tres, protones, neutrones o electrones, giran alrededor del núcleo en órbitas?
giran en órbitas alrededor. ¿Serán los electrones, serán los protones o serán los neutrones? ¿Cuál de esos tres? Hace rato mencionaron que los de color verde, en esta imagen mencionaron que los de verde son los electrones, ¿no? Y si nos damos cuenta, se encuentran en órbitas. Entonces, ¿cuáles son los que giran? Que se encuentran en órbitas y giran. Ándale, pues precisamente los electrones, ¿no? Que son los que, como vimos aquí, en esta imagen, son los que se encuentran girando alrededor del núcleo. ¿Sí? Hace rato dijeron, ¿no? Dijeron que los de verde son los que, o sea, son los, ¿cómo se llama? Los electrones. Y si nos damos cuenta, son los que precisamente se encuentran en la órbita. ¿Sí? Ahora los otros de azul, que vendrían siendo los protones, ellos no se encuentran en ninguna órbita, más bien se encuentran en el núcleo, ¿no? ¿Y qué es eso del núcleo? Habíamos dicho que es el centro, ¿no? En otras palabras, núcleo significa el centro. Muy bien. Muy bien. Ahora, habíamos dicho que ¿se acuerdan lo que habíamos realizado? El experimento, ¿cómo se llama? El simulador. ¿Qué pasaba cuando... Es más, si quieren lo pueden realizar otra vez. Ahorita les dejo. Está ahí en la guía, está el link. Entonces ahorita les mando el link. Se los voy a mandar acá para que... Pero ahí lo pueden ver en la guía. Ahí donde dice juega con este simulador, ahí está. Pero ahorita se los mando todos modos aquí. Ahí está. Es este. Si ustedes entran allí, van a encontrar un simulador de cómo se ve el átomo. Es lo que estuvimos haciendo la clase pasada, ¿de acuerdo? Ahí pueden construir un átomo. O sea, le van poniendo diferentes esferas. Hay una bandeja que dice protones, otra que dice neutrones y otra que dice electrones. Y le van agregando estas partículas o estas esferas, entre comillas, al átomo y va cambiando, y va teniendo ciertos nombres, ¿no? Conforme le vayamos aumentando en protones, su nombre va cambiando. ¿Sí? Su nombre va cambiando conforme le vayamos aumentando protones. Por ejemplo, cuando tiene solamente un protón se llama hidrógeno. Si le aumentamos un protón más se va a convertir en helio y así, ¿no? Va a ir cambiando el nombre del elemento químico. ¿Sí? Entonces quiere decir que los átomos de los elementos químicos no son iguales, son diferentes. ¿Sí? Entonces, lo que diferencia a estos elementos químicos es que sus átomos tienen cierta cantidad de protones, ¿no? Algunos tienen más protones y otros tienen menos protones, ¿no? Como les había mencionado la vez pasada, por ejemplo, el hidrógeno tiene solamente un protón. En cambio, si nos vamos, por ejemplo, al uranio, el uranio tiene 92 protones. O sea, una gran diferencia, ¿no? Entonces, la cantidad de protones es lo que hace, lo que define en a qué elemento pertenece ese átomo. Muy bien. Ahora otra cosa que muestra ese simulador es de que cuando tenemos la misma cantidad de protones que electrones, ahí nos aparece una palabrita que dice neutro. Dice átomo neutro, ahí arribita lo dice. Cuando le ponen la misma cantidad de protones que de neutrones, ahí arribita dice átomo neutro. ¿Sí? Ahora, cuando le quitan electrones, o sea, cuando tienen más protones que electrones, y ahora eso ya desaparece. Eso que decía átomo neutro desaparece. ¿Por qué? Porque cuando la cantidad de protones es mayor que la de electrones, pues ya, obviamente, el átomo ya no es neutro, ¿no? Entonces, y lo mismo pasaría si tuviera más electrones que protones, tampoco sería neutro el átomo, ¿no? Entonces, y también dijimos sobre los neutrones. Los neutrones servían para estabilizar el átomo. Si ustedes ahí presionan donde dice
estabilizar, ahora sí decía, no me acuerdo qué decía. Deben entrar para que yo cheque qué decía. Se dan cuenta que cuando no tiene neutrones el núcleo, ese núcleo está así como que tambaleando, ¿sí? Oye, ¿qué pasó? Está fallando creo que la página. No me deja entrar. Oye, no sé por qué está fallando. Está raro. Bueno, vamos a ver si se puede entrar aquí. Aquí no me deja entrar. Aquí sí. En WhatsApp no deja. No deja entrar de este WhatsApp. ¿Quién sabe por qué? Pero no deja entrar. Entonces en el documento tienen que entrar. ¿Por qué? Porque aquí en WhatsApp no deja. Ya lo intenté y no me deja entrar. Pero en el documento sí. Ahí busca donde dice juega con este simulador y ahí está el link y ahí sí les deja entrar. Entonces, les decía, cuando le pongo acá un protón, me aparece hidrógeno y no dice nada arribita. Pero si le pongo un electrón, me dice átomo neutro. Si yo le agrego un protón, desaparece lo que dice el átomo neutro. Si yo le aumento un electrón, otra vez aparece átomo neutro. Si yo le aumento un protón otra vez, va a cambiar el nombre. Ya no es hidrógeno, tampoco es helio, ahorita es litio. Y desaparece lo que dice este átomo neutro. Pero si yo le aumento un electrón, otra vez va a aparecer átomo neutro. ¿Sí? Entonces, cuando es la misma cantidad de electrones que de protones, nos dice ahí átomo neutro, ¿no? Pero cuando tiene más protones, ya desaparece lo que dice la leyenda de átomo neutro. Ahora acá abajito dice estable, inestable. Si se dan cuenta aquí está inestable, de hecho abajito lo dice, inestable. Y vemos que ese núcleo está así como que tambaleando, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo le agrego un electrón? Mejor dicho, neutrón. Ahora le agrego otro neutrón. No, todavía no se estabiliza. Le aumento otro. Perdón, ¿qué dice? Bueno, sí es que son 4, ¿no? No sé qué dice. Ya estuvo. ¿Cuántos átomos aumenté? 4, ¿no? 4. Sí, está bien. Sí, son 4. Entonces, este, ya se estabiliza el átomo. Deja de estar, o sea, el núcleo, mejor dicho, deja de estar tambaleando porque tiene la misma cantidad de protones que de neutrones en su núcleo, ¿sí? Pero si yo le quito un neutrón, otra vez empieza a tambalear. Lo mismo sucede si yo le agrego un neutrón, perdón, de más. Si yo le aumento un neutrón de más, o sea, mayor a su cantidad de protones, otra vez se vuelve inestable. Entonces, para que sea estable el núcleo, tiene que tener la misma cantidad de protones que de neutrones. Si tiene más protones, no, si tiene más protones que neutrones, está inestable. Si tiene más neutrones que protones, también es inestable, ¿sí? Entonces tiene que tener la misma cantidad de protones que de neutrones en su núcleo, para que ese núcleo sea estable. Ahora, para que el átomo sea neutro, tiene que tener la misma cantidad de protones que de electrones, ¿sí? Muy bien. Y les había dicho sobre la energía nuclear, ¿no? Que si le vamos aumentando demasiados, ¿cómo se llama? Neutrones, ese átomo puede tener demasiada masa, o sea, puede ser muy pesado
y entonces explotar, ¿sí? Y cuando explota, ¿qué va a pasar con el núcleo? Se divide ese núcleo en otros pequeños núcleos, ¿sí? Y al suceder esto, se descarga un montón de energía, ¿sí? Y entonces, y a esta energía que se descarga, se le conoce como energía nuclear, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿alguna duda hasta aquí? No, muy bien. Ahora, también les había dicho sobre los modelos atómicos, ¿no? De hecho, eso lo dice acá en el videito que les envió hoy antes de la clase. Cuando hace mucho tiempo, antes de Cristo, cuando eh, fue Demócrito el que, ¿cómo se llama? Comenzó esta investigación o este descubrimiento sobre los átomos, ¿sí? Aunque él tenía muchos errores, ¿no? En lo que dijo, pero él fue el primero que descubrió prácticamente al átomo, ¿no? Entonces, este, solo que él, pues como dije, no se equivocó en varias cosas. Por ejemplo, para él, esos puntitos que habíamos mencionado del polvito, ¿se acuerdan? Lo que les había puesto por acá, los puntitos esos del polvito que les mandé. Para eso, para Demócrito, eso era el átomo, ¿sí? Esos puntitos que ya no se pueden dividir más, para Demócrito, esa era el átomo, ¿sí? Pero ahora se sabe que no es así, ¿no? Como les comenté hace rato, realmente el átomo no se puede ver a simple vista. Entonces no puedo decir, este pedacito de papel es un átomo, no, no. Realmente los átomos no se pueden ver a simple vista. O sea, es lo que se sabe ahorita, ¿no? Pero en el tiempo de Demócrito, pues no había ese conocimiento, por lo tanto él pensaba que ese pedacito de papel o cualquier cosa que ya no se puede dividir más, eso es el átomo. Eso es lo que él creía, ¿no? Que era el átomo. Equivocadamente, ¿no? Porque realmente, como les dije, realmente eso no es átomo. Lo que podría ser eso, ese polvito o ese puntito, podría ser una molécula, eso sí podría ser, pero un átomo no, un átomo definitivamente no. Entonces, muy bien. Luego viene otro que se llama Dalton y que decía algo parecido a lo que dijo Demócrito, pero ajá, muy parecido de hecho a la teoría de Demócrito. Y para él el átomo era como como una pequeña esfera. Entonces, pero él no había descubierto las partículas que están en el interior del átomo, los protones, neutrones, electrones, todo eso. Él no los había descubierto todavía. Fue el tercer investigador que aquí les había dicho sus apellidos la vez pasada, pero aquí les dice su nombre completo. En este videito les dice su nombre completo, ahorita les digo. Formada por átomos, partículas pequeñas, indivisibles. Joseph John Thomson, así se llama, fue el que descubrió a los electrones. Y para él, todo el cuerpo del átomo tenía una carga positiva. Y los electrones eran los que estaban distribuidos alrededor del cuerpo del átomo con carga negativa. Es lo que él había descubierto, ¿no? Bueno, o la teoría que él había formulado. También tenía errores, porque, por ejemplo, sí es cierto, ¿no? Los electrones tienen carga negativa, pero no es cierto que todo el cuerpo del átomo tenga carga positiva, eso no es cierto. Entonces ya llega otro investigador, y ahora este investigador se llama, te les digo, ¿cómo se llama este investigador? Era Que el átomo era Ernest Rutherford. Ernest Rutherford, y él es el que descubrió a los protones. Él descubrió a los protones. Entonces él entonces, ¿qué descubre John Thomson? No, sí,
¿Sí era John Thompson? No, perdón, Rutherford. Ay, ¿cómo se llamaba? Se me olvidó su nombre. Den chance. ¿Era qué? Algo de Rutherford, ¿no? No me acuerdo. Ernest, eso. Propuesto en 1899, es visto gráficamente Ernest Rutherford. Ernest Rutherford, ¿qué descubre? Bueno, él se da cuenta que la teoría que había formulado su antecesor tenía errores, ¿no? No es cierto que el cuerpo del átomo tiene carga positiva. Más bien, eh, sí existe la carga positiva, pero no es el cuerpo del átomo que tenga esa carga, sino más bien el núcleo del átomo. En el núcleo del átomo se encuentran unas partículas, ¿cómo se llaman? Los electrones. El átomo tiene otras partículas llamadas protones, y que éstas se encuentran en el núcleo del átomo. Eso es lo que descubrió Ernest Rutherford. ¿Sí? Y pero él también se equivocó en ciertas cosas. Para él, en las órbitas que él trazó, en donde giran los electrones, estos podían chocar. ¿Sí? De repente podían chocar unos con otros, o podían chocar con ¿cómo se llama? Con los protones. Sin embargo, ya viene uno de los últimos investigadores, que es ¿cómo se llama? Ahorita les digo, se me olvidan sus nombres. Era como una esfera de materia positiva. Niels Bohr. Niels Bohr, y él es el que aclara mejor esto, de que realmente los protones y electrones no pueden chocar, porque si no causaría una explosión, ¿no? Entonces, y pues él también ya como que agrupa mejor al núcleo del átomo, ¿sí? Entonces, ya pues le da forma a lo que ahorita conocemos, a como conocemos actualmente al átomo, ¿sí? Entonces, actualmente, pues, o sea, el modelo que formuló Niels Bohr se parece más al que conocemos actualmente, como este que dibuja aquí, ¿sí? Que en el núcleo tiene protones y neutrones, y que alrededor giran los electrones, ¿no? Y que estos, pues, ninguno choca. O sea, los electrones no chocan unos con otros, y tampoco chocan con los protones, ¿no? A diferencia de lo que había dicho Rutherford, ¿no? Entonces, y además descubre otra cosa. Niels Bohr también descubre otra cosa. Se da cuenta que ¿cómo se llama? En las órbitas, en las órbitas de los átomos, hay energía, ¿sí? Hay mucha energía. Ahora, mientras más se aleje del núcleo, va a tener más energía. Y mientras más se acerque al núcleo, menos va a ser la energía. Ahora, imagínense lo siguiente, y de allí viene lo que conocemos como la luz. Ahí te van a descubrir algo interesante que tiene que ver con la luz y a su vez con los colores. Lo voy a decir lo más breve y lo más sencillo posible para que lo puedan entender, y tampoco nos tardemos tanto con este tema, ¿no? Entonces, imagínense lo siguiente, les decía, mientras más lejos está una órbita del núcleo, más energía tiene, y mientras más no, perdón, ¿cómo les digo? Ay, hice bolas tres. Mientras más lejos esté, más energía tiene, y mientras más cerca esté, menos energía tiene. Eso. Entonces, imagínense, vamos a dibujar acá un átomo que tiene ¿cómo se llama? Varias órbitas. Por ejemplo, que les había puesto por acá del uranio, ¿no? Este es el átomo de uranio, y es el que mayormente se usa para producir la energía nuclear. Bueno, ahora, vamos a ver cómo se crea la luz. Les decía, aquí tenemos estas órbitas, ¿no? En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 órbitas. Bueno, entonces les decía, mientras más lejos esté del núcleo, es mayor la energía, y mientras más cerca esté, es menor la energía. Entonces,
¿cómo se llaman? Neutrones, no neutrones, perdón, electrones que van girando aquí alrededor del núcleo, no se quedan en su órbita. Podríamos pensar que se quedan fijos en una órbita y así y listo, ¿no? Pero no. Estos electrones se van pasando de una órbita, perdón, a otra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esos que están en la última órbita, de repente, que tienen mucha energía, podría pasarse de repente a la que está más abajo, que tiene menos energía. Y así pueden ir escalando a menos energía, o los que están muy cerca del núcleo, por ejemplo, esta que está aquí, después del núcleo, que tiene poca energía, podría ir yendo hacia arriba y ¿y cómo se llama? Entonces, los electrones no se quedan fijos en una órbita, pueden ir escalando, de órbitas, o sea, pueden ir cambiando su órbita. De repente, esta que está aquí puede pasar a la siguiente y así, ¿no? Ahora, cuando un electrón se cambia de una órbita a otra, se descarga energía, ¿sí? Por ejemplo, si de repente este electrón que está acá en la última órbita, de aquí vamos a señalarlo, de aquí, ¿no? De repente este electrón que está aquí en la última órbita llegara a pasarse a la que está más abajo, ¿qué va a pasar? Pues va a tener menos energía. Ahora, en lo que cuando este átomo se cambia de órbita, descarga energía, ¿sí? Se produce una descarga de energía. Y a esa descarga de energía se le conoce como fotón, ¿sí? Entonces, a la descarga de energía, cuando un átomo pasa de una órbita a otra, se le conoce como fotón. Entonces, lo que me haga fotón es la energía que se produce o se descarga. No debe ser que se descarga. Cuando un electrón cambia de órbita. ¿Sí? Obviamente, si pasamos del último, o sea, por ejemplo, si este de aquí que marca de color como naranja, se pasa a la otra órbita, la energía que descargue va a ser grande, muy grande. Ahora, si este que está cerca del núcleo, este de aquí, llega a pasarse al otro nivel, o sea, al que está más arriba, la descarga que tenga de energía va a ser un poco menor. Entonces, si el electrón va bajando de órbita, entonces, ¿cómo se llama? La descarga es mayor, la descarga de energía es mayor. Y si va subiendo de órbita, la descarga de energía es menor, ¿sí? Entonces, como les decía, cuando se produce este cambio de un electrón, o sea, cuando se produce este cambio de electrón de una órbita a otra, entonces aquí se descarga energía. Se descarga energía. Aquí se está descargando energía. Al brincar este electrón, que está aquí arribita, se brinca aquí a la otra órbita que está un poquito más abajo. Cuando sucede eso, sucede una descarga de energía. Y esa descarga de energía se le conoce, como les decía hace rato, como fotón. Ahora, cuando varios electrones van cambiando de órbita, pues se descarga, ¿no? Más de diversos fotones. O sea, se produce, mejor dicho, diferentes fotones. Y entonces es eso a lo que conocemos como luz, ¿sí?
Eso es eso lo que conocemos como luz. A la descarga de energía, cuando un electrón, cuando uno o varios electrones cambian de órbita, ¿sí? Entonces, cuando se producen varios fotones, ¿no? Por ejemplo, suponiendo que este electrón de aquí cambie de órbita, este otro, este cambie, todos cambien. Imagínense, se va produciendo un montón de descarga de energía. Entonces, y eso es la luz. Eso viene siendo la luz. Ahora, esta luz o estos fotones van viajando, ¿sí? Van viajando y en ondas, en forma de ondas. Este, algunas de estos fotones forman ondas, o sea, cuando viajan, forman ondas, ¿cómo se llama? Que tienen poca distancia de una a otra. Y otros fotones viajan este, a mucha distancia. Por ejemplo, vamos a suponer, vamos a dibujar acá, por ejemplo, pero es feo. Ahí está. Por ejemplo, vamos a ponerla acá. Esa, ¿no? Bueno, vamos a poner que este sea el núcleo, ¿no? Y ahí están los protones, ¿no? Y aquí están los electrones. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, este electrón o estos electrones que están aquí se cambian de órbita? O sea, este de aquí pasa a este de abajo, este también pasa abajo, y este de aquí pasa arriba, y este de aquí pasa arriba. O sea, vamos a ponerlo así como flechitas, ¿no? Este pasa abajo. Ay, ¿qué hice? Este también pasa abajo. Y luego al revés, ¿no? Este pasa arriba y este pasa por acá, ¿no? Ahí está. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría? ¿Qué sucedería si ocurre eso? O sea, que los electrones se cambien de órbita. Que esta que está en la segunda órbita, la que está más lejana al núcleo, pase a la órbita que está más cercana al núcleo. O que estos electrones que están en la órbita que está más cerca del núcleo pasen a la que está más lejos del núcleo. Pues como les decía, cuando estos electrones cambian de órbita, se descarga energía, ¿no? O sea, por ejemplo, vamos a decir así. Entonces vamos a ponerlo así. Este que está aquí, este electrón de aquí, se va a brincar a esta órbita. Ahora, cuando ocurrió esto, ¿qué sucedió? Hubo descarga de energía. Se produjo un fotón. Ahí está. Se produjo un fotón. Ahora, lo mismo pasaría si esta de acá, si este electrón de aquí pasara aquí. Este electrón de aquí pasa ahora acá más abajo, lo mismo va a suceder. Se va a producir un fotón. Ahora, si este que está aquí en esta órbita pasa a la que está más lejana, entonces lo mismo va a suceder. Este pasa aquí, lo mismo también se va a producir un fotón. Si este de aquí pasa aquí, también se va a producir un fotón. Si este que está aquí pasa acá,
también aquí se va a producir un fotón, ¿no? Entonces, ¿ya vieron? Entonces, ¿qué son los fotones? Entonces, los fotones son descarga de energía. La energía que se descarga cuando se cambia este, de órbita, ¿cómo se llama? Un electrón. Entonces, a eso se le conoce, o sea, se produce una pequeña descarga de energía. Y entonces a esta descarga de energía se le conoce como fotón. ¿Sí? Ahí está. ¿Ya vieron? Este se cambió, este de acá arriba se pasó abajo y descargó energía, y entonces produjo un fotón. Lo mismo sucede con este y con este y con todo. ¿Sí? Ahora, como les decía hace rato, los que están más lejos del núcleo tienen más energía. Por lo tanto, cuando se pase más abajo, o sea, o más cerca del núcleo, se van acercando más al núcleo, su descarga de energía va a ser mayor a que cuando un electrón que está cerca del núcleo, que tiene poca energía, se suba, ¿no? Por ejemplo, vamos a ponerlo un poquito mejor. Por ejemplo, este de aquí, este protón que está aquí, que está en la segunda órbita, la energía que tiene es mayor, ¿no? Entonces, si se llega a pasar acá abajo, cuando descargue, cuando libere energía, esa energía va a ser grande, va a ser una energía grande, porque estaba en un nivel con mucha energía, y luego pasa a un nivel con menos energía, pero la descarga es grande. La descarga de energía es grande. Ahora, si un electrón está aquí, por ejemplo, como este de aquí, y se pasa a un nivel de energía, una órbita con nivel de energía mayor, pues la descarga de energía es menor, porque precisamente este electrón se encontraba en una órbita de energía menor. Entonces aquí se descarga mucha energía, aquí no tanto, ¿sí? Porque este electrón originalmente estaba en una órbita con mucha energía. En cambio, este de aquí estaba en una órbita con poca energía, por eso es cuando se descarga la energía, pues no se descarga tanto, ¿no? Pero a fin de cuentas, todos descargan energía, todos descargan o liberan. Ahora les decía que estos fotones viajan, ¿no? Viajan. Entonces, esos fotones salen del átomo y viajan. Entonces, los que tienen mucha energía, las ondas tienen poca frecuencia, o sea que son muy recurrentes. Las ondas viene siendo como las olas, ¿no? Ya vieron que, por ejemplo, vamos a ponerlo así como el mar, ¿no? Para que se entienda esto un poco mejor. Vamos a poner un dibujo así como del mar. O de agua, ¿no? Donde mayormente vemos las ondas o las olas. Entonces, imagínense que estén en la playa, ¿no? Y de repente ven que viene una ola. O sea, viene una ola. Y después, al cabo de unos segundos, vamos a decir unos 3, 5 segundos, viene otra. Eso se representaría de esta forma. Y luego, igual, como unos 3, como 5 segundos, viene otra. Entonces, más o menos así quedaría la representación gráfica de estas ondas o de estas olas. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría si viene una ola y en muy poco tiempo, en un segundo o menos de un segundo, viene otra? Y lo mismo pasa con la siguiente, y con la siguiente, y con la siguiente, y con la siguiente. Entonces, ¿qué vemos aquí?
¿Cuál es la diferencia? De que la de arriba tiene poca frecuencia, o sea, no se produjo la onda de forma recurrente. En cambio, las de abajo sí, es muy recurrente, o sea, casi enseguida de venir una, se produce otra, ¿no? Y así. En cambio, la otra no tarda, como cierto tiempo, ¿no? Se produce una ola y después de cierto, un poquito largo tiempo, se produce otra. Después de cierto largo tiempo, se produce otra. En cambio, esta no. Casi, casi enseguida que se produjo una ola, se produjo la siguiente y así sucesivamente. Entonces, lo mismo pasa con las ondas de la luz, de los fotones. Cuando tienen mucha energía, cuando la descarga de energía es mayor, o sea, cuando son fotones con mucha energía, porque vinieron de electrones que estaban en los últimos niveles del átomo, o sea, ajá, las últimas órbitas, ¿no? Entonces, la frecuencia que va a producir se va a parecer a esta de aquí. De hecho, vamos a ponerlo por acá mejor. La onda que va a producir este fotón, las ondas, mejor dicho, que va a producir este fotón, se van a parecer a esta de aquí. Van a ser muy frecuentes, ¿sí? Una casi enseguida de producirse una, se produce otra y así, ¿no? Muy recurrentes, muy frecuentes. En cambio, la que no tiene tanta energía, por ejemplo, la que se encontraba cerquita del núcleo, pues en este caso ¿cómo se llama? Las ondas que va a producir, pues va a ser poco recurrentes, poco frecuentes. Van a tener poca frecuencia. Entonces va a ser algo así como esto. Entonces el fotón que tiene mucha energía, sus ondas van a ser muy frecuentes. Y el fotón que tiene poca energía, sus ondas van a ser, mejor dicho, van a ser muy frecuentes. Y los que tienen poca energía, sus ondas van a ser muy poco frecuentes o poco frecuentes. ¿Sí? Entonces, o sea, cuando tienen mucha energía, la frecuencia de las ondas van a ser así muy alta. O sea, casi enseguida de venir una, viene otra, ¿no? O sea, muy así, muy seguidas. En cambio, la otra no, o sea, como que hay un espacito, ¿no? O sea, un espacito entre una onda y otra onda. Entonces, esta es cuando tiene mucha energía y esta es cuando tiene poca energía. Mucha, poca y mucha, ¿no? Ahí está. Ahora, tenemos algo que se le conoce como el espectro electromagnético. Ahorita se los pongo con el otro celular se los voy a mandar. Y una imagen más.
Vean. No, está bien, hasta ahí, está bien. Entonces, abren estas imágenes. Bueno, entonces, aquí podemos ver el espectro electromagnético. ¿Qué es eso? Bueno, es cómo viajan las ondas, ¿sí? Si viajan a una frecuencia muy alta, o sea, que son muy así, muy recurrentes, o sea, así casi, o muy rápido, después de venir una onda, viene otra. Entonces, se encuentra en cierta parte del espectro electromagnético y su radiación es muy alta. Ahora, si la recurrencia o frecuencia de una onda y otra no es así muy alta, o sea, como que tarda cierto tiempo hasta cierto, ¿no? Entonces, una con otra, entonces se encuentra en cierta parte del espectro electromagnético y lo que significa es que su radiación es menor, ¿sí? Entonces, aquí es lo que podemos ver en esta imagen. Podemos ver, si ustedes se dan cuenta, aquí donde dice, por ejemplo, rayos gamma, así se les conoce a esto, los rayos gamma, podemos ver que las ondas tienen muy poca frecuencia, o sea, está así muy pegaditas, ¿ya se dan cuenta? Están muy pegaditas las ondas. O sea, viene una y así rápidamente después viene otra. O sea, la frecuencia es así muy alta. Hay que decir. O sea, viene, ajá, tenemos una onda, ¿no? De luz, de esos fotones que les comentaba hace rato. O sea, un fotón viene, un fotón aquí tenemos el fotón, y entonces este fotón viene en una onda, ¿no? Viaja formando ondas. Ajá, entonces cuando forma sus ondas, viene así, y luego después de formar esta onda, así, rápidamente, pero así muy enseguida, se forma otra. No hay espacio prácticamente, o sea, así muy. Entonces cuando sucede esto, la radiación es muy alta. La radiación de estos fotones es muy alta. Y entonces se encuentra entre los rayos gamma. Así se les conoce como los rayos gamma. Ahí no me acuerdo cómo se representa en griego, pero bueno. Vamos a ponerlo en español gamma. Es que es una letra griega. Gamma es una letra griega. Pero se me olvidó cómo se representaba. Creo que como una G. Algo así, me acuerdo. Entonces, ahí está. Entonces, los rayos gamma viene siendo cuando los fotones viajan a, un, a una velocidad así súper rápida, ¿no? O sea, que sus ondas son demasiado frecuentes. O sea, están pegaditas una con la otra, ¿no? Y la radiación, por lo tanto, es muy alta. Entonces, en los rayos gamma la radiación es muy alta, la frecuencia de sus ondas es muy alta. Una pegadita con la otra, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de los rayos X, ¿cómo se dice? La frecuencia va disminuyendo. En los rayos X la frecuencia disminuye un poco, ¿se dan cuenta? Aquí donde tenemos aquí donde dice columna, donde dice rayos X, perdón, nos vamos en esas ondas y vemos que la frecuencia ya es menor, o sea, ya no está tan pegadita una onda con la otra. ¿Ya se dan cuenta? Aquí estaban muy pegaditas, aquí ya no tanto. Entonces esto se le conoce como los rayos X, cuando ya se separan un poquito las ondas. Entonces ya hay cierta distancia entre ellas. Entonces se le conoce como los rayos X. Entonces aquí la radiación es un poco menor a la de los rayos gamma, ¿sí? Entonces la radiación de los fotones, o sea, la cantidad de luz, en otras palabras, la potencia de estos fotones es menor a la de los gamma, a la de los rayos gamma. Muy bien, ahora tenemos los rayos UV, o sea, los rayos ultravioleta. Aquí pues la frecuencia es un poquito menor, ¿no? Entonces, de hecho es muy parecida a los rayos X, pero un poco menor. Entonces, aquí pues, ¿qué quiere decir eso? Que la radiación es menor. Entonces, la radiación de los rayos X, mejor dicho, de los rayos ultravioleta,
es menor a la de los rayos X y sobre todo de los rayos gamma, ¿no? Entonces, y así nos vamos bajando de frecuencia, ¿no? Cuando baja la frecuencia todavía un poco más, entonces nos quedamos en los rayos infrarrojo, que su radiación es todavía un poco menor, ¿no? Y luego todavía más baja la frecuencia, entonces se encuentra entre los rayos microondas. Bueno, y luego baja todavía más y se encuentra en los rayos que se los conoce como, o sea, viene siendo el- las ondas de radio, ¿no? Entonces, las ondas de radio son las que tienen la menor frecuencia, ¿no? O sea, hay más separación entre una onda y otra. Y las que tienen muy alta frecuencia, que hay muy poca separación entre sus ondas, son los rayos gamma. Ahora, ¿qué pasa? ¿De dónde vienen los colores? Bueno, según, bueno, ahorita van a, no sé si no sé si sabían esto, pero está interesante. Se dice que cuando ¿cómo se llama? Un fotón, cuando el rayo, ¿no? De estos fotones, que está, ¿cómo se llama? Está cerca de nosotros. Ahí está, es lo que podemos ver aquí. Nos muestra estos colores. Si, si la frecuencia de las ondas es muy alta, bueno, no tan alta, pero así, un poquito alta, se puede decir así, ¿no? O sea, está un poquito cerca de los rayos ultravioleta. Entonces nosotros vamos a ver esta luz de color rojo. Nuestros ojos van a captar la luz de color rojo. Cuando la luz, o cuando estas ondas de estos rayos de luz se encuentran cerca de nosotros, mejor dicho, lejos de nosotros, perdón. Sí, lejos de nosotros. Cuando se encuentren lejos de nosotros lo vamos a ver de color rojo. Y cuando estén cerca de nosotros, lo vamos a ver de color azul. ¿Sí? Entonces, es lo que ay, no le tomé captura, pero bueno. Entonces decimos que si los rayos de luz están cerca de nosotros, o sea, las ondas de estos rayos de luz se encuentran cerca de nosotros, los vamos a ver de color azul. Sí, azul. Y si se van alejando o están lejos de nosotros, los vamos a ir viendo de color rojo. ¿Sí? Entonces, es según en qué posición nosotros nos encontremos, o en qué posición de nosotros se encuentran estas ondas. Entonces, si se encuentran lejos, es por ejemplo, lo podemos poner una analogía de una ambulancia, por ejemplo. Imagínense una ambulancia. ¿No es cierto que cuando la ambulancia se va acercando a nosotros, el sonido se escucha más agudo? Y cuando la ambulancia se va alejando de nosotros, el sonido se va escuchando más grave, o sea, menos, como que se escucha menos ruidoso, ¿no? Entonces, cuando se acerca a nosotros, se va escuchando muy ruidoso. Y cuando se aleja de nosotros, se va escuchando menos ruidoso. Pero realmente no quiere decir que, ¿cómo se llama? Que cambie el sonido de esta sirena. Más bien simplemente es en la posición que se encuentre de nosotros, ¿sí? Si una persona se encuentra cerca de donde está esta ambulancia, pues lo va a escuchar muy ruidoso, o sea, con un sonido muy agudo. Pero si una persona se encuentra lejos, entonces lo va a escuchar a penitas, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con estos rayos de luz. Si los rayos de luz se encuentran, o si la persona o los rayos de luz se encuentran, bueno, si la persona se encuentra lejos de los rayos de luz, entonces lo va a ver de color en rojo. Pero si se encuentra cerca, lo va a ver de color azul. O al revés, o al revés, si los rayos de luz se están acercando a nosotros, lo vamos a ver de color
rojo. Ya sea que nosotros nos acerquemos o que los rayos se acerquen a nosotros, como sea. Lo mismo que la ambulancia, ¿no? Ya sea que la ambulancia se acerque a nosotros o nosotros nos acerquemos a la ambulancia, va a suceder lo mismo. Si nosotros nos acercamos o la ambulancia se acerca a nosotros, vamos a escuchar el sonido muy ruidoso, muy agudo. O si nosotros o la ambulancia se aleja, cualquiera de los dos, lo vamos a escuchar menos ruidoso, más grave. Lo mismo pasa con estos rayos. Si los rayos o nosotros nos alejamos, lo vamos a ver de color rojo. Si nosotros o los rayos se acercan, pues vamos a ver de color azul. ¿Sí? Entonces, y si están a la mitad, si no están muy lejos ni están muy cerca, lo vamos a ver de color amarillo o verde, entre amarillo o verde. Es lo que podemos ver en este espectro visible. Cuando está a la mitad, o sea, no está muy cerca ni muy lejos de nosotros, nuestros ojos van a captar una luz de color como azul, como verde o amarillo. Entonces, cuando está muy lejos es rojo y cuando está muy cerca es azul, o incluso como morado, ¿no? Como azul que tiende a morado. Y cuando está en medio, no está muy lejos ni muy cerca, se va a ver entre verde o amarillo. Entonces, es así como. Ahora, entonces, ¿cómo se entiende esto de los colores? Bueno, nosotros en nuestro cerebro tenemos unos, órganos, vamos a decirlo así, que captan la luz. Entonces, se dice que cuando la luz es de color blanca, es porque está absorbiendo los diferentes, ¿cómo se llama? Los diferentes rayos que podemos observar aquí. Entonces, una luz blanca, no, perdón, no absorbe, refleja, perdón. Una luz blanca refleja todos estos, en cierta medida, ¿no? En una medida muy pequeña, pero refleja casi todos, o todos, mejor dicho, todos estos rayos. Los gamma, los rayos X, los ultravioleta, los infrarrojos, los microondas, todos esos. Entonces, cuando nosotros vemos algo, una luz, o sea, cuando nuestros ojos ven la luz de color blanco, quiere decir que ese objeto, cuando nosotros vemos un objeto o la luz de color blanco, quiere decir que nuestros ojos están captando prácticamente todos estos, o partecitas de estos, ¿no? De estos rayos. Si nuestros ojos ven un objeto de color blanco, es porque ese objeto, la forma, ¿cómo se dice? Su composición química, este, refleja cada uno de estos rayos. ¿Sí? Entonces, por eso nosotros lo vemos de color blanco, porque la composición química de este objeto logra reflejar en nuestros ojos cada uno de estos rayos. Si por el contrario nosotros vemos el objeto de color negro, quiere decir que la composición química del objeto no logra reflejar prácticamente ninguno de estos rayos, sino que los absorbe todos. Entonces, por eso nuestros ojos prácticamente lo ven en color negro, porque no ven ninguna luz. No ven ninguna luz en este objeto. Por eso es que lo vemos de color negro. Entonces, blanco quiere decir que este objeto está captando prácticamente o reflejando todos estos rayos. En cierta medida, una medida muy pequeña, ¿no? Pero a fin de cuentas sí logra captar todos estos rayos. Y si lo vemos de color negro, quiere decir que no capta ninguno de estos rayos, sino que los absorbe. Ahora, si nosotros vemos un objeto de color amarillo o verde, ¿qué quiere decir? Que está aquí, porque el objeto está captando solamente esta cantidad, una cantidad, ¿cómo se dice? Intermedia
de, de estas ondas. Entonces, y así, entonces no es que los objetos estén pintados de colores, más bien es, es la luz. La luz nos permite verlos de colores. Es según la composición química del objeto, el que logra captar ciertos rayos de luz. Este, entonces, entonces por eso es que lo vemos de ese color. Entonces, un objeto, por ejemplo, de color rojo quiere decir que está captando mayormente las ondas de baja frecuencia. Un objeto de color en azul o morado está captando las ondas de mucha frecuencia. ¿Sí? Un objeto de color verde está captando las ondas de intermedia frecuencia. Y las de color amarillo, pues lo mismo, ¿no? Prácticamente lo mismo. Entonces según, entonces todo tiene que ver con estos rayos y con la frecuencia que se emiten sus ondas. ¿Sí? Ahora les decía hace rato que los rayos gamma tienen mucha frecuencia. Ahora, ¿qué significa que los rayos tengan mucha frecuencia? Los rayos o las ondas, mejor dicho, de estos rayos o de estas, que son producto de los fotones, ¿no? Estos rayos son producto de fotones. Entonces, estos fotones que producen rayos y que pueden tener mucha, o sea, alta o baja frecuencia en sus ondas. Entonces, ¿qué quiere decir que cuando tienen mucha alta o baja frecuencia? Cuando tienen alta frecuencia quiere decir que tienen mucha radiación. Y cuando tienen baja frecuencia quiere decir que tienen baja radiación. Ahora, ¿y eso que nos afecta en algo? Sí, sí nos afecta. Por ejemplo, si estamos expuestos a rayos que tienen alta frecuencia, como por ejemplo los rayos gamma, nos puede llegar a dar cáncer. O sea, hay mucha probabilidad de que nos dé cáncer. Porque estos rayos, mientras más alta sea su frecuencia, más penetran en nuestras células, ¿sí? Entran en nuestro cuerpo y incluso en las células. Y al entrar en nuestras células pueden alterar las células. Pueden como que alocarlas, se puede decir así, ¿no? Entonces, y esto podría producir cáncer. Entonces, los rayos gamma son altamente cancerígenos, ¿sí? Porque su frecuencia es muy alta. Los rayos X no tanto como los gamma, pero sí hasta cierto punto sí, ¿no? Porque igual su frecuencia es alta. Y los ultravioleta, pues también, aunque no tanto como los gamma y los rayos X, ¿no? Ahora, hay muchas cosas en la vida cotidiana que tienen, ¿cómo se llama? Que captan estos rayos. Inventos que ha hecho los seres humanos que logran captar estos rayos. Por ejemplo, por ejemplo, el microondas, el horno de microondas. ¿Por qué se llama así? ¿Por qué se le llama así a ese, ¿cómo se llama? Electrodoméstico. ¿Por qué se le llamará microondas? Horno de microondas. ¿Por qué se llamará así? Porque precisamente ¿cómo se llama? Electrodoméstico logra captar eh, rayos microondas. ¿Sí? Está, está patentado para que logre captar eh, rayos microondas. Entonces, por eso se le llama así, mi horno de microondas, porque precisamente logra captar ondas de tipo microondas. Entonces, o mejor dicho, ajá, eso, o rayos, mejor dicho, microondas, ¿no? Eso, rayos de tipo microondas. Y se le llama micro en griego significa pequeño, ¿sí? Entonces, y se le llama así porque precisamente sus ondas no tienen tanta frecuencia, ¿sí? Ahora, el infrarrojo, pues también hay muchas cosas en la vida cotidiana que logran captar este tipo de estos tipos de rayo.
Por ejemplo, ¿cómo se llaman? Los sensores, muchos de los sensores que se encuentran, por ejemplo, en supermercados o bancos bueno, un montón de lados, ¿no? Ya bien, las puertas es que se abren solas. Cuando uno se acerca a esa puerta y la puerta se abre sola. Esas puertas funcionan con rayos infrarrojos, ¿sí? Entonces, muchas otras cosas que por ejemplo, lo que, como si nos fractura un hueso, nos mandan a hacer rayos X, ¿no es cierto? Si se te fractura un hueso, te mandan a hacer rayos X. ¿Y por qué se le llama así? Porque precisamente esta máquina que sirve para producir este tipo de imágenes, ¿no? De nuestro cuerpo, del interior de nuestro cuerpo, capta rayos X, ¿sí? Entonces, por eso se le llama así a esas imágenes que nos sacan los doctores, ¿no? Entonces, ahora, hablando de estos, por ejemplo, rayos X, que es hasta cierto punto común, ¿no? Que muchas personas lo usen. ¿Será sano que nos hagamos radiografías a cada rato? ¿Qué creen? ¿Será sano que una persona se haga radiografías a cada rato? Si vemos que las ondas de los rayos X tienen alta frecuencia, ¿será sano que una persona se haga estudios de rayos X casi a cada rato? Por ejemplo, no sé, por ejemplo, cada semana, algo así. Por ejemplo, vamos a suponer, ¿no? Me hice unos rayos X hoy, ¿no? Luego, la próxima semana me hago otros rayos X. ¿Estaría bien hacer eso? ¿Qué creen? ¿Estaría bien que una persona haga eso? Que se haga muy frecuentemente esos estudios de rayos X. Pues no, ¿no? Porque estos rayos X tienen alta frecuencia, muy alta frecuencia. Entonces, si nos hacemos estudios a cada rato de rayos X, nos estamos exponiendo a estos rayos. Y esto pues nos da mucha probabilidad de llegar a tener cáncer, ¿sí? Entonces, ojo con eso, no se hagan a cada rato estudios de rayos X. Por salud tienen que hacerse rayos X, esperen cierto tiempo. Por ejemplo, si ya me hice unas radiografías hoy, tengo que esperar, no voy a hacer la otra semana y la siguiente, no. Tienen que esperar cierto tiempo, por ejemplo, no sé, unos meses o algo así, ¿no? Pero no así muy seguido, porque si no, puede ser muy peligroso, porque pues estás exponiendo precisamente a estos rayos X que tienen alta frecuencia. Y como dijimos hace rato, los rayos que tienen alta frecuencia son fáciles de penetrar en nuestro cuerpo, en nuestras células, y alterar la composición de estas, ¿sí? Como podemos decir coloquialmente, estos rayos pueden alocar las células, puede ser así, ¿no? O sea, en otras palabras, hacer que funcionen anormalmente. Y cuando esto sucede, pues estas células empiezan a crecer de forma anormal, empiezan a reproducirse así alocadamente. Y es eso a lo que conocemos como cáncer, ¿sí? Entonces, por eso como si es peligroso. Entonces, por eso hay que tener cuidado de no estar exponiéndose a estos rayos. Lo mismo pasa, por ejemplo, el caso dijimos, ¿no? El caso, por ejemplo, de la televisión, el celular, computadora, todo eso. Esos son rayos microondas, ¿sí? Entonces, o rayos radio, o esto que el último de los radios. Entonces, esos no son así tan peligrosos, pero aún así hay que cuidarse. Muy bien, entonces, ¿alguna duda? ¿Sí se entendió eso que les expliqué?
¿Todo bien o alguien tiene alguna pregunta? Bueno, muy bien. Entonces, y la vez pasada igual les comenté sobre los bueno, elementos que pueden ser útiles para la vida. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se les llama a los elementos que pueden ser útiles para la vida? Vamos a ver. Vamos a ver la pregunta. La otra vez se los dije. ¿Cuáles son, o cómo se les llama, mejor dicho, a los elementos químicos que son útiles para que exista la vida? Tiene una palabrita al principio, un prefijo. ¿Se acuerdan que les dije que en griego está en griego ese prefijo? Y se usa para palabras como biografía, este, ajá, vamos a decir biografía. Hay otros, pero no me acuerdo ahorita. Entonces, ¿en qué palabrita es esa que lleva? Es una palabrita que en griego significa vida. ¿Se acuerdan? Bueno, se los voy a decir. Es bio. ¿Se acuerdan? Bio significa vida en griego. Entonces, si decimos, por ejemplo, bioelementos, nos estamos refiriendo a elementos químicos que son importantísimos para que pueda existir la vida. ¿Sí? Por eso llevas ese prefijo de bio, porque están relacionados con la vida. ¿Sí? Ahora, cuando estos elementos, no, bioelementos, son los bioelementos, con los bioelementos se juntan, con los bioelementos se juntan, forman moléculas, ¿no? Pero como estos también estas también están relacionadas con la vida, se les llama también, o sea, también se les agrega esa palabrita del bio. Entonces vamos a decirles biomoléculas. Biomoléculas. Ahí está. Entonces, cuando son elementos, cuando solamente son átomos de elementos, les vamos a decir bioelementos. Y cuando son átomos de elementos que se juntan para formar cosas, entonces le vamos a decir biomoléculas. ¿Sí? Entonces, y les mencioné algunos, por ejemplo, incluso útiles para el ser humano, ¿no? Aquí estaba, por ejemplo, algunos, les había puesto acá una imagen. Vamos a ver. Ah, no, creo que estaba por acá abajo, arribita. A ver, es este. Igual acá las imágenes. Ahí no deja abrirlo. Ay, Dios. Ahí está. Ahí está. Estas son estos. Aquí podemos ver, por ejemplo, una imagen donde nos muestra qué tanta parte de nuestro cuerpo contiene o utiliza algunos de estos bioelementos. Por ejemplo, en el caso del oxígeno, que es un bioelemento, porque, como dijimos hace rato, ¿no? Los bioelementos son los que permiten la vida. Entonces, el oxígeno lo ocupa nuestro cuerpo en un 25, más bien un 65%. Este, que viene siendo aproximadamente unos 20 kilogramos, 25 kilogramos
de este oxígeno. El carbono, nuestro cuerpo lo utiliza en un 18%, que viene siendo como 9 kilogramos, ¿no? Y el hidrógeno lo ocupa nuestro cuerpo en un 10%, que viene siendo 4 kilogramos. El nitrógeno un 3%, que viene siendo 1 kilogramo. El calcio en un 1.5%, o sea, unos 570 gramos. Y el fósforo en 1%, que viene siendo como 445 gramos. ¿Sí? Entonces, y acá nos dice, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos son algunos de los bioelementos. Entonces, entonces, ¿qué son los bioelementos? Son aquellos elementos químicos que permiten que exista la vida. ¿Sí? Entonces, sin estos no podría, creo que sí. Bueno, bio significa vida, génico significa génesis, o sea, por ejemplo, como inicio de algo así. Entonces, sí, puede ser. Entonces, pero mayormente se les conoce así, como les estoy mencionando. Bioelementos nada más. Entonces, y lo que producen estos bioelementos cuando se juntan son biomoléculas, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora tenemos las biomoléculas. Bueno, a propósito, les había dicho que un elemento y un compuesto no son lo mismo. Un elemento es como un átomo, ¿no? Como el átomo de cierto elemento. Entonces a eso, o sea, nada más, por ejemplo, si decimos, por ejemplo, oxígeno, oxígeno viene siendo un elemento, ¿no? Ahora, si decimos, por ejemplo, ¿cómo les decía la otra vez que decía el agua? Era oxidano, ¿no? El oxidano. Ahora, si decimos oxidano, entonces eso ya sería un compuesto, ¿sí? Entonces, si decimos en sodio, es como se llama elemento. Si decimos cloruro de sodio, entonces eso ya sería un compuesto. Si decimos cloro, es un elemento, ¿sí? Si decimos hipoclorito de sodio, ya sería un compuesto, y así. Entonces, cuando se juntan los átomos y a su vez, entonces, y forman cosas, entonces a lo que forman estos diferentes átomos es a lo que conocemos como compuesto. Entonces, y solamente al elemento de solamente cierto elemento, o sea, cierta parte, ¿no? Entonces, o sea, el átomo. Entonces, viene siendo como el elemento, ¿sí? Como les decía, ¿no? Solo oxígeno es un elemento. Solo hidrógeno es un elemento. Pero si se juntan estos dos, entonces ya forman un compuesto. Muy bien. Entonces, ahora, existen los compuestos orgánicos y los compuestos inorgánicos. Los compuestos orgánicos son aquellos que tienen en su composición química carbono e hidrógeno principalmente. Y otros más, pero principalmente esos dos, carbono e hidrógeno. Y siempre van a estar juntos estos dos átomos. ¿Sí? El átomo de carbono y de hidrógeno siempre van a estar juntos. En cambio, los compuestos inorgánicos, una de dos. O no tienen a uno de estos dos, o a ninguno de estos dos, o aunque los tengan, no están juntos. Por ejemplo, quizás el carbono esté por aquí, el hidrógeno está por allá, entonces no están juntos. Entonces, la mayoría de los compuestos inorgánicos no van a tener a uno de estos dos, o a ninguno de estos. Y unos sí los van a tener, pero no van a formar un enlace. O sea, el carbono y el hidrógeno no van a estar juntos.
Entonces, en ese caso también sería inorgánico. Entonces, para que sea orgánico, tiene que estar juntos el átomo de carbono y el de hidrógeno, ¿sí? Entonces, a eso se le conoce como compuestos orgánicos. Cuando el carbono y el hidrógeno, los átomos de carbono e hidrógeno están juntitos, ¿sí? Formando un enlace. De lo contrario, son compuestos inorgánicos, ¿ya? Acá hay un video donde explica sobre algunos de estos compuestos y está interesante este video. Entonces me gustaría que lo veamos. Entonces les voy a mandar acá el link. Ahorita les voy a compartir la pantalla y lo vamos a ver. Entonces vamos a ver. Les voy a mandar el link y ahorita lo vemos. Amazon. Ofertones del Hot Sale del 26 de mayo al 3 de junio. Ahí está. Les voy a compartir el link y les voy a compartir también la pantalla. Y entonces lo vamos a ver. Ahí está. Entonces, ahorita lo vamos a ver. Entonces les voy a compartir la pantalla entonces.